nuestra renovación espiritual. En Génesis capítulo 35, el versículo 1 en adelante dice así: y dijo Dios a Jacob, ya búsquelo, aunque ya a veces ya lo ponen enseguida acá, pero vamos a ponernos de pie. Yo sé que estuvo de pie, pero una vez más. Dice así la palabra del Señor. Génesis 35, 1. Dijo Dios a Jacob: levántate y sube a Betel, y quédate allí, y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos, y mudad vuestros vestidos. Levantémonos y subamos a Betel, y haré allí el altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia, y estando conmigo en el camino que he andado. Así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que habían en poder de ellos, y los zarcillos que estaban en sus orejas. Y Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto a Siquem. Y otro de los versículos: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Señor, te damos gracias una vez más por tu palabra, Señor. Que tú seas hablando a nuestros corazones, ministrando nuestras vidas y nos des lo que necesitamos, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Hay muchas personas que visitan Palestina, y Palestina es Israel. Y ellos han descubierto que hay lugares mencionados en la Biblia que no pueden ser identificados con exactitud. Por ejemplo, hay un lugar que existe que se afirma que es el sitio donde murió el Señor, donde Él fue crucificado. Pero no hay un solo lugar, sino hay dos, y no saben cuál es el lugar correcto. Puede ser que fue aquí o que fue en este otro lugar. Otro de los lugares también es donde los sepultaron, y piensan que fue en un lugar o en otro lugar. No hay una exactitud. Un arqueólogo llamado José, que este hombre ha realizado muchos viajes a Palestina, Israel, él dijo estas palabras: adoramos a una persona y no a un lugar. Cuando Jacob regresó a Betel, no solamente halló el lugar, sino también al Dios del lugar. Y eso es lo que vamos a mirar en esta mañana. No importa el lugar, pero sí importa el Dios que se ha revelado a nuestras vidas. Bendito sea el Señor. Un llamado a renovarnos. En Génesis 35, versículo 1, dice así: y dijo Dios a Jacob: levántate y sube a Betel, y quédate allí y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Jacob sabía que en Betel se había encontrado con Dios. Es algo tan bonito porque él tuvo un sueño, se cansó y llegó a ese lugar y puso una piedra como almohada y ahí durmió. Y Dios se le reveló. Por un sueño, él pudo mirar una escalera que ángeles de Dios subían y bajaban. Y en lo más alto se encontraba Dios. Entonces,
él sabía, quedó bien marcado, que en ese lugar llamado Luz antes, pero él le puso Betel. Betel quiere decir casa de Dios. Y ahí él tenía muy claro que se encontró con Dios. Y qué bueno que también tú puedas recordar cuándo fue que te encontraste con Dios. Y a veces necesitamos el poder renovar ese encuentro. Entonces Jacob sabía que en Betel se había encontrado con Dios y estaba resuelto a regresar allí. Pero al regresar al sitio no era suficiente. Él quería encontrarse con el Dios de ese lugar. Ahora vamos a mirar, Jacob ya había regresado de Aram, que había vivido 20 años con su suegro Labán, y había regresado y él se quedó en Siquem. Habían pasado ya 10 años que se quedó en Siquem. Durante esa época, Jacob y su familia descuidaron lo que Dios había hecho por ellos. Jacob había hecho una promesa de regresar a Betel y adorar allí a Dios. Pero Dios le había dado una orden que regrese a Betel. Pero él, después de haberse encontrado con su hermano, su hermano Esaú lo quería llevar a Edom, pero él le dijo, déjame nomás aquí. Y él se quedó en Siquem. Pero el propósito de Dios no era que él se quede en Siquem. Él tenía que ir a Betel a cumplir su voto, a cumplir lo que él le había prometido al Señor. ¿Cuál era qué era lo que él le había prometido al Señor cuando el Señor se reveló por medio de ese sueño y Dios le dio promesas en ese lugar? Que ese lugar era de Abraham, de Isaac, pero también se lo entregaba a él. Y él dijo, Dios, si tú vas conmigo y me guardas y me proteges, me das comida, vestido y me vuelves a traer con bien otra vez a la casa de mi padre, tú serás mi Dios. Y el diezmo apartaré de todo lo que tú me dieres. Es tremendo la promesa que él hizo en ese lugar de encuentro llamado Betel, casa de Dios. Ahora que el Señor le dice, regresa a Betel. Y él se queda en Siquem. Y no fue poco tiempo. A veces como que uno piensa, fue tan poco tiempo lo que se quedó en Siquem. Y al poder mirar, dice, según estudios, que él se quedó 10 años en Siquem. En Génesis 28:22 dice, esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que él me diere, el diezmo apartaré para ti, dice. Ahora vamos a mirar en Siquem, ¿qué era lo que ellos habían encontrado? Era un lugar donde la familia de Jacob se habían contaminado. No era el lugar correcto a donde Dios le había dicho que vaya. Sus hijos comenzaron a mostrar señales de influencia cananea. Y su hija Dina se vio involucrada con un príncipe de Canaán. Los hijos de Jacob se volvieron crueles y vengativos. Y aún Jacob mismo comenzó a dar señales de egoísmo y falta de poder espiritual. Ahora nosotros podemos mirar, ese lugar más que hacerles bien, les contaminó. No eran ya la misma persona. Más adelante el pueblo de Israel fue influenciado por
el lugar. Y quisiera mirar esto. Jacob fue influenciado, así como Jacob fue influenciado en Siquem. Más adelante nosotros podemos mirar cómo el pueblo de Israel fue influenciado por las naciones que estaban alrededor de ellos. Podemos mirar cuando Moisés subió al monte para poder recibir las tablas o los 10 mandamientos. ¿Qué fue lo que hizo Aarón? Le dijeron: ¿dónde está Moisés? Ahora pues haznos dioses para que vayan delante de nosotros. ¿Y qué fue lo que hizo Aarón? Hizo un becerro de oro y les dijo: aquí están los dioses que los sacaron de la tierra de Egipto, adórenlo. Fueron contaminados con las naciones que estaban alrededor, eran idólatras. El pueblo de Israel no, pero como que tenía también esa influencia cuando vivió en Egipto, porque también podía mirar en Egipto la idolatría que Dios castigó a todos los dioses de los egipcios con plagas. Más adelante podemos mirar al rey Jeroboam, rey de Israel. ¿Qué fue lo que hizo este hombre por temor? Él hizo becerros de oro y los colocó en diferentes lugares para adorarlos. Hizo caer de esa manera al pueblo de Israel. O sea, estaban rodeados de gente que no amaban a Dios. Y siempre esa influencia va a tocar a las personas. Yo no sé en qué lugar tú vives. ¿Eres influenciado por la gente que vive alrededor tuyo para fallarle a Dios? Pero en Salmos capítulo 1, versículo 1 dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. El apóstol Pablo, él dijo en 2 de Corintios capítulo 6, versículo 17, dice: por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Esa influencia que hay alrededor, si nosotros lo miramos alrededor del pueblo de Israel, fueron influenciados, así como la familia de Jacob en Siquem fueron influenciados con lo que la cultura, con todo lo que ellos vivían en ese lugar. Y aquí también nosotros podemos mirar cómo el pueblo de Israel más adelante fue también influenciado. Y aquí podemos mirar lo que nos dice el apóstol Pablo: salgan de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Dios se interesaba por ellos. Dios quería bendecirlo a Jacob, pero él tenía que obedecer. ¿Y qué era lo que él tenía que hacer? No quedarse en Siquem, sino obedecer al Señor e ir a Betel. En Apocalipsis capítulo 2, versículo 5 dice: recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieras arrepentido. Muchas veces nosotros nos hemos dejado influenciar, contaminar, tal vez por influencia en el círculo donde nos movemos. Y ahora el Señor dice: salgan de en medio de ellos, arrepiéntanse, porque si no, yo voy a quitar su lámpara. Entonces es tan importante el mirar, porque a veces nos hemos enfriado
y no sabemos qué fue lo que sucedió. Pero el poder mirar dónde caíste, dice la palabra, y levántate, ya es las primeras obras. ¿Cuáles son las primeras obras? Si miramos en la vida de Jacob, fue tremendo lo que pasó en la vida de él. Fue algo sobrenatural el poder mirar la presencia misma de seres angelicales y de la presencia de Dios, que eso quedó marcado en su corazón. Y él hizo una promesa de ser fiel, pero también le dijo: si me guardas, me proteges y me vuelves a traer con bien, pues tú serás mi Dios. Vamos a mirar una consagración renovada. Esa consagración renovada necesita limpieza. En Génesis capítulo 35, el versículo 2 dice: entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros, y limpiaos y mudad vuestros vestidos. Levantémonos y subamos a Betel, y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia, y ha estado conmigo en el camino que he andado. Así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en poder de ellos, los zarcillos que estaban en sus orejas, y Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto a Siquem. Y salieron, y el temor de Dios estuvo sobre la ciudad que había en su alrededor, y no persiguieron a los hijos de Jacob. Jacob, él había recordado ese recogimiento espiritual que él tuvo con Dios, que se encontró con Dios. Cuando una persona se encuentra con Dios, es tremendo, ¿verdad? Porque nos acontece cosas maravillosas. Sentimos esa limpieza, sentimos que toca nuestro corazón, lloramos, nos sentimos libres. Yo me imagino Jacob ese encuentro con Dios, y él tenía en su corazón, aunque ya había regresado para volver al lugar que él había prometido, hacer un sacrificio al Señor, pero sin embargo se quedó en otro lugar, lo que ya miramos, y al quedarse en ese otro lugar se contaminó él y su familia. Ahora el Señor le vuelve a recordar y le dice: sal de Siquem, donde te contaminaste, y ve a Betel, a la casa de Dios. El Señor siempre, Él está para poder renovar a sus hijos, pero nosotros tenemos que mirar dónde le fallamos al Señor y podernos levantar. El Señor quería hacer esa limpieza en la vida de Jacob y de su familia. Ahora Jacob, él sabía que al ir a Betel, se iba a encontrar con Dios. Y él estaba muy consciente que su familia no estaba preparada para poderse encontrar con Dios. Y por eso él les llamó: vamos a subir a Betel y hay que limpiarnos, hay que bañarse, hay que lavar la ropa y estar listos, y entréguenme todos los dioses ajenos que ustedes lo tienen. La idolatría le era prohibido al pueblo de Dios, igual que hoy a nosotros nos es prohibido la idolatría. En Éxodo capítulo 20 versículo 2 dice: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. O sea, a Dios
no le agrada a los dioses ajenos, los ídolos. Ahora la Biblia describe la idolatría como el cambio de la gloria de Dios en una imagen. O sea, la gloria de Dios como en una figura de yeso, de madera, y Dios no es así. En Romanos capítulo 1, versículo 23 dice: y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Podemos mirar, a Dios no le agrada entonces la idolatría. Y a veces uno piensa idolatría solamente en imágenes, pero no es solamente en eso, es lo que se sobrepone a Dios. Entonces hay que mirar qué es lo que hay en el corazón. En Isaías 44, 20, vamos a mirarlo. Isaías 44, 20. Dice: de ceniza se alimenta su corazón engañado, le desvía, para no librar su alma, ni digan, no es pura mentira lo que tengo en mi mano derecha. O sea, habla respecto de la idolatría, que muchas veces la persona rinde adoración, y aquí nos dice: de ceniza se alimenta su corazón. Y la ceniza es ese polvo que viene el viento y se lo lleva, y no queda absolutamente nada. Los idólatras se olvidan de Dios. A veces piensan, son tan religiosos, ¿verdad?, como que amaran tantísimo a Dios. Pero dice: los idólatras se olvidan de Dios. ¿Por qué se olvidan de Dios? Porque ellos están centrados su mirada a ese objeto, a ese ídolo. En Deuteronomio capítulo 8, versículo 19 dice: mas si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios, y anduvieres en pos de dioses ajenos, y les sirvieres a ellos, y te inclinares, yo lo afirmo hoy contra vosotros, que de cierto pereceréis. O sea, no es algo bueno el recurrir a esos dioses que tal vez antes usted era tan fiel, ¿verdad? Pero ahora usted sabe lo que es correcto. Y Jeremías capítulo 16, 11 dice: entonces les dirás, porque vuestros padres me dejaron, dice Jehová, y anduvieron en pos de dioses ajenos, y los sirvieron, y ante ellos se postraron, y me dejaron a mí, y no guardaron mi ley. Ahora volviendo otra vez a la familia de Jacob. Raquel era una de las esposas de Jacob, y ella había robado los ídolos de su padre, que cuando su padre los alcanzó y le dijo: ¿por qué te robaste mis dioses? Y él dijo: pues búscalos, nada se me ha pegado en mis manos. Y Raquel se sentó sobre los ídolos y le pidió al padre que no podía levantarse porque ella estaba con la costumbre de las mujeres. Así es que así escondió los ídolos. Ahora cuando Jacob les dice: pues límpiese, hay que bañarse, limpiarse, cambiarse de ropa, y también entréguenme los ídolos. Y dice que también les entregaron los zarcillos. Y yo miraba, digo, pero ¿por qué los zarcillos? Hombres y mujeres usaban zarcillos, y dice que tenían impresiones de oro, y muchos de esos eran como supersticiones,
o sea, para invocar a espíritus para que les pudieran guardar. Por eso es lo que también les pidió, y eso dice que lo enterró debajo de un árbol. Y estaban listos ya para poderse presentar delante del Señor. Ahora podemos mirar, en segundo lugar, había de ser limpios, y esto involucraba darse un baño y cambiarse de ropa, pero aún tenían un significado más profundo. Debían purificar sus corazones y sus vidas, y eso también es para nosotros. Limpiarnos, más que bañarse, hay que hacerlo. Cambiarse de ropa, hay que hacerlo. Pero hay que limpiar el corazón. Hay que limpiar el corazón. Y es algo tan bonito en el Nuevo Testamento. Nos habla respecto de el corazón es el templo de Dios. Y por eso hay que limpiar el corazón. Hay que limpiarlo, ¿verdad? En Colosenses capítulo 3, versículo 5 dice, hay que limpiar el corazón, dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosa por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ellas. Pero ahora, dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras desordenadas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. ¿Cómo es esa limpieza entonces del corazón? Jacob mandó a su familia a poder limpiar su vestido, limpiar lo que se iban a poner, darse un buen baño, pero sobre todo limpiar el corazón de los ídolos. Ahora en el Nuevo Testamento el apóstol Pablo, él nos muestra de las cosas que nosotros tenemos que limpiarnos. Porque a veces uno piensa, y recuerde que es tan fácil el poderse contaminar con las cosas que nos rodean. Estamos viviendo en un mundo lleno de tanta maldad, y es tremendo que uno pensaría como que vivimos en una burbuja, pero es algo tan bonito saber que Dios, Él es el que nos ayuda a poder vivir una vida diferente. Pero el apóstol Pablo dice, pero ahora deje también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras desordenadas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestíos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Ahora, esta es la palabra para nosotros: el limpiar también el corazón. En primera de Juan capítulo 3 versículo 3 dice, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. O sea, nuestro Dios es puro y nosotros tenemos que limpiarnos, ¿verdad? El poder retornar otra vez a Dios. En Génesis 35, el versículo 5 dice, salieron y el terror de Dios estuvo sobre las ciudades que había en sus alrededores, y no persiguieron a los hijos de Jacob, y llegó Jacob a Luz, que está en tierra de Canaán, hasta Betel, él y todo el pueblo que con él estaba. Y edificó allí un altar y llamó el lugar Betel, porque allí le había aparecido Dios
cuando huía de su hermano. Ahora podemos mirar Jacob después de purificarse con toda su familia y con todos los que le acompañaban. Él salió de Siquem y llegó a Betel. Sí había obstáculos para poder llegar a Betel. En la vida cristiana hay obstáculos. No es fácil, ¿verdad? Pero qué importante saber que nuestro Dios, Él camina con nosotros. En Génesis capítulo 34, versículo 30, en el camino había dificultades para Jacob. Estaba amenazado tal vez también por las ciudades que estaban alrededor, porque sus hijos habían hecho cosas desagradables. Ellos habían ido y mataron al rey de Siquem y a todos los varones de ese lugar. Y mire lo que dice Jacob. Entonces dijo Jacob a Simeón y a Leví: me habéis turbado con hacerme abominable a los moradores de esta tierra, el cananeo y el fereceo, y teniendo yo pocos hombres, se juntarán contra mí y me atacarán, y seré destruido yo y mi casa. Pero aquí la palabra nos dice que Dios puso temor y nadie les persiguió. Y ellos llegaron con bien al lugar donde tenía la cita con Dios. En la vida cristiana les decía que tenemos dificultades. No es tan fácil, así como el camino que tenía que caminar Jacob. Pero sin embargo, Dios lo protegió para que él pudiera llegar a la casa de Dios, a Betel. En Primera de Reyes, capítulo 12, versículo 29, dice así: habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros. O sea, está hablando de el rey. A ver, no le encuentro. Jeroboam. Este hombre hizo 2 becerros. El uno lo puso en Berseba. El uno lo puso en Dan y el otro lo puso en Betel. Ahora hay muchas veces al lugar donde tal vez el encuentro con Dios llegó a ser contaminado. Y hablando en lo posterior, cuando Dios lo llevó a Jacob, era el lugar del encuentro con Dios. Pero después, uno de los reyes de Israel, él había hecho unos becerros de oro, porque él tenía temor de que el pueblo de Israel, les dijo, ya mucho tiempo han bajado a Jerusalén para adorar allá a Dios. Ahora pues, un Dios lo puso en Dan y otro en Betel. ¿Se imagina el lugar donde Dios había llamado a Jacob para tener ese encuentro? Ahora este rey lo había contaminado. Recordemos que ningún sitio es digno de el nombre, casa de Dios. Betel ya no se podía llamar casa de Dios, porque se llamaba ya casa de ídolos que había levantado este rey. Pero una de las cosas que nosotros podemos mirar, ese Betel, que es nuestro corazón, no debe ser ensuciado por otros dioses. En 1 Corintios 6, 19 dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? O sea, no nos pertenecemos a nosotros mismos. Ustedes de Dios, le pertenece al Señor. Tal vez ese Betel donde Jacob tuvo el encuentro con Dios, después se levanta un rey de Israel y acabó con ese lugar.
Ya no era Betel la casa de Dios, era Betel la casa de un ídolo, donde el pueblo se contaminó. Ahora, pero hablando el apóstol Pablo respecto de un lugar. Pero él habla respecto de que nosotros, cada uno de nosotros, somos el templo del Espíritu de Dios. Y qué bien, porque ese templo del Espíritu de Dios, usted no debe dejarlo contaminar. Usted debe guardar ese templo del Espíritu del Señor. En Efesios capítulo 5, versículo 26. Siempre que le permitimos al Señor que limpie nuestro corazón por medio de su palabra. Y Efesios 5:26 dice, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. ¿Qué es lo que limpia nuestro corazón? La palabra de Dios limpia, es como agua, que nos limpia nuestro corazón y podemos mantener el templo de Dios limpio para que Él pueda manifestarse a nuestras vidas. Ahora, vamos a mirar un pacto renovado, una bendición renovada. En Génesis 35, versículo 9, dice, apareció otra vez Dios a Jacob, y cuando había vuelto de Padán Aram, y lo bendijo. Y le dijo Dios, tu nombre es Jacob. No se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel. Será tu nombre. Y llamó su nombre Israel. También le dijo Dios, yo soy el Dios omnipotente. Crece y multiplícate. Una nación y conjunto de naciones proceden de ti, y reyes saldrán de tus lomos. La tierra que he dado a Abraham, a Isaac, la daré a ti, y a tu descendencia después de ti daré la tierra. Y se fue de él Dios, del lugar de donde había hablado con él. Ahora podemos mirar, Dios respondió a la fe y obediencia de Jacob. La primera vez que Jacob se encontró con Dios en Betel fue por medio de un sueño. Ahora la segunda vez que el Señor le habla, no es que por medio de un sueño. Toda la familia de Jacob, todas las personas que estaban con Jacob pudieron mirar lo que Dios le habló, la promesa que Dios le había dado. Ahora, le dice, te llamarás Israel, ya no te llamarás Jacob. Recuerde que cuando Jacob tenía que encontrarse con su hermano Esaú, dice que luchó con un hombre toda la noche. Y al ver que ya no le podía ganar, dice que le tocó parte en su muslo, y dice que él caminaba, cojeaba, como que quedó una huella de haber tenido ese encuentro con Dios. Y uno pudiera decir, debía haber sido fiel porque se encontró con Dios. Le cambió de nombre. Al ser Jacob, quiere decir usurpador, mentiroso, engañador. Ahora le pone Israel. Israel es príncipe de Dios. Y uno puede pensar y decir, este hombre Dios lo cambió. Le puso un nombre diferente. Ha pasado ya tanto tiempo, 10 años. La contaminación de donde él vivía en Siquem es tremendo, porque ahora se vuelve a encontrar otra vez con el Señor en Betel, y el Señor lo vuelve a bendecir y le recuerda del nombre que le había dado, pero ahora sí, para que él sea ese príncipe Israel. Es algo tan bonito el poder mirar. Dios siempre nos tiene paciencia. Tenemos un encuentro una vez con Dios, nos cambió, nos transformó.
las circunstancias otra vez nos enfriamos y nos olvidamos de lo que Dios nos ha prometido y vivimos como quiera. Pero Dios, con su paciencia, vuelve otra vez a tocar el corazón de este hombre y le vuelve a recordar las promesas. Es algo tan bonito porque Dios vuelve a recordarnos las promesas que Él nos ha dado. Tal vez si fuera un hombre diría, este no cambió, ahí se queda. Pero Dios no es así. Es algo tan hermoso el poder mirar la paciencia que Él tiene para poder volvernos otra vez a ese comienzo con Él. Y qué bueno, porque muchas veces hemos dejado enfriar el corazón y no hemos permitido que Él pueda seguir haciendo su obra. Nos hemos estancado, pero el Señor quiere nuevamente que nosotros miremos el lugar de donde le fallamos y podamos volver y entregar este corazón que se llama casa de Dios, donde Él se puede manifestar. Y qué bendición el que nosotros podamos decirle al Señor, yo quiero tener un nuevo encuentro contigo. Y Él está dispuesto. Si tal vez el mundo que nos rodea nos enfrió, pero ahora el Señor, ¿qué es lo que quiere? Que nosotros podamos levantarnos, ir a la casa de Dios, limpiar nuestro corazón y poderle decir que Él pueda hacer su obra en nuestras vidas. Bendito sea el Señor. En Romanos capítulo 1, Romanos 6, versículo 1, dice así: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo de pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñoreará más de Él, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todos, mas en cuanto vive, para Dios vive. Y Colosenses 3:5 dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Tenemos una nueva vida en Cristo y nosotros tenemos que cooperar con el Espíritu Santo para que Él vaya quitando todavía esas cosas que molestan, esas cosas todavía que son obra de nuestra carne y que las miramos porque el Señor sí nos muestra, pero qué importante el que nosotros podamos decirle al Señor: mira lo que hay en mi corazón, yo sí quiero serte fiel, quiero amarte, seguirte, Señor, pero limpia mi corazón con tu sangre. Ahora la palabra nos dice que si nosotros hemos muerto con Cristo, el muerto ya no puede levantarse a pecar. Está muerto, no puede levantarse a pecar. Y eso es lo que el Señor quiere. Si nosotros estamos muertos para el mundo, debemos aprender a vivir para el Señor y no permitir otra vez que el pecado vuelva a resucitar en nuestras vidas.
Y qué bueno es Jacob, dice que llegó a Betel y adoró a Dios. Levantó un montón de piedras. Y eso es como la adoración que nosotros debemos llevarle al Señor. Él derramó, dice, aceite, libación. Libación es como vino y aceite en ese lugar. Creo que en nuestro corazón nosotros debemos levantar ese aceite, esa adoración al Señor, no olvidándonos realmente que tuvimos un encuentro con el Señor. Cuando se encontró con el Señor, quedó marcada su vida. Y ahora, ha pasado los años, así como en Jacob, se quedó en Siquem, contaminándose él y su familia con todo lo que había en ese sector. Pero Dios tuvo misericordia y lo volvió a sacar. Y le dio la orden: tienes que ir a la casa de Dios, a Betel. Y limpia ahí tu vestido, límpiate de la idolatría, para nosotros limpiarnos de toda inmundicia de pecado y permitirle que el Señor levante su templo en nuestras vidas. Vamos a ponernos de pie. Cerrados sus ojos, hoy mire ese encuentro que usted tuvo con Dios. Y tal vez se contaminó en el camino. Pero qué bueno que hoy usted pueda volver a ese lugar de encuentro con Dios.